Bueno, entonces lo que nos toca ver ahora es el listado de preguntas para entrevista de Angular. Son 20 preguntas y las vamos a repasar paso a paso para ver cómo son cada una. Bueno, aquí tienen mi link de contacto. La primera pregunta dice ¿qué es Angular y por qué y en qué se diferencia con AngularJS? Entonces, Angular es un framework de diseño de aplicaciones y una plataforma de desarrollo para crear aplicaciones de una sola página, es decir, SPA, eficaces y sofisticadas. Recordamos que este es un framework que está siendo mantenido por Google. Y un framework quiere decir que es un conjunto de herramientas donde uno puede pedirle, digamos, a este framework para que me genere un componente, me genere alguna ruta, me genere un pequeño servidor para probar. Y esto es lo que se llama un framework, ¿no? Uno tiene todas las herramientas ahí para poder desarrollar desde el lado de frontend con Angular. Diseño de aplicaciones. ¿Por qué diseño de aplicaciones? Porque vamos a tener una aplicación toda interactiva, con botones, con vistas, con movimiento, con lógica de TypeScript para poder diseñar todas las aplicaciones. Entonces, y poder desarrollar todas las aplicaciones que uno necesite del lado del cliente. Existen dos versiones diferentes, entonces el framework, obviamente Angular y AngularJS son dos cosas diferentes, no son lo mismo. AngularJS ya se dejó de mantener hace un tiempo y estaba basado en todo lo que es JavaScript. Y Angular es un framework nuevo que tiene ya sus años, pero estaba totalmente separado de lo que es AngularJS y está basado en lo que es TypeScript, que es un lenguaje que es un superconjunto de JavaScript y muchos lo consideran mucho más sencillo, aunque en el fondo después de cuando uno lo compila en Angular con TypeScript, lo que hace es generar un archivo JavaScript. Lo que se hace en realidad con Angular es programar con TypeScript y después se compila todo con un comando en ngbuild y esto genera todo archivo de JavaScript. Esto está usado actualmente, todo lo que es AngularJS ya solo para alguna aplicación vieja solamente se lo usará o alguno que otra detalle por ahí, pero ya no es usado y tiene un mayor rendimiento y una mayor mantenibilidad. Entonces, bueno, esta es la primera pregunta. Después, ¿cuáles son las principales características de Angular? Bueno, las principales características son que es una aplicación de una sola página, o sea, es un SPA, SPA, que es una aplicación del lado del cliente. Esto quiere decir que la aplicación solo se ejecuta, no es una aplicación que necesita pedir a cada instante, en cada clic o en cada movimiento de ruta una nueva petición al servidor, sino que directamente se mueve con la aplicación, simplemente con los clics que uno le da a la pantalla ya se va moviendo y con esto ya se puede, digamos, interactuar en una sola página y esto es gracias obviamente al componente, al módulo, todo que nos provee Angular. Además, como habíamos dicho en la pregunta anterior, es una aplicación de TypeScript, está basado en TypeScript, en el lenguaje de TypeScript, habíamos dicho que es un superconjunto de JavaScript. Bueno, está dividido en módulos que son los ng módulos, que es lo que le da una cierta facilidad, digamos, a Angular.
porque uno puede crear módulos nuevos y de esa manera separar de una manera lógica la aplicación y poder tener todo mucho más ordenado y eficiente. Después se basa en los componentes, que es la otra cara, digamos, de la moneda de lo que es el template de Angular. Y está todo asociado a lo que es el HTML. Y el HTML lo que hace es mostrarle al usuario la vista y del lado de atrás, digamos, están lo que son los componentes donde se maneja toda la lógica, si se realiza algún evento, si se cambia alguna cuestión o algo, se lo cambia desde aquí, de lo que son los componentes y del punto TS, digamos, que ya lo vamos a ver. Acá tengo un ejemplo. Puede ser, por ejemplo, acá tenemos de un lado un punto TS que es TypeScript y de este otro lado lo que es el HTML, que es el dashboard. En este caso es solo un párrafo en HTML. Vamos a ver, acá tenemos algo un poquito más complejo. Tenemos lo que es una directiva de ngIF, ya vamos a ver más adelante lo que es. Y tenemos toda nuestra vista en HTML y tenemos la búsqueda que es todo nuestro componente, ¿no? Tenemos acá un array de usuarios, tenemos un array de médicos, un array de hospitales. Esta es una aplicación para hospitales, por eso que tenemos toda esta lógica. Y después también otra característica importante de Angular es el enrutamiento, que es la forma en la que enruta Angular las distintas rutas. Puede ser, por ejemplo, un login, puede ser una ruta de usuarios, puede ser una ruta a un usuario ya en particular. Todo este enrutamiento es una característica también que nos provee Angular y que lo vamos a tener en cuenta a la hora de elegir el framework de frontend que deseamos usar. Después tenemos lo que es la arquitectura de la aplicación, digamos. Bueno, básicamente se divide en módulos, son los ng modules, que ya lo habíamos nombrado recién. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es pages. Tenemos un page.module y esto es, acá tenemos ng module con todas las declaraciones de los componentes pertinentes y que están, digamos, incrustados y enquistados, digamos, en el módulo, y de esta manera tenemos una cierta modularidad en nuestra aplicación, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos los pipes module, después tenemos lo que son los servicios ya se subdividen en otra rama. Después tenemos, por ejemplo, acá los shaders, que son los componentes compartidos, por ejemplo un sidebar, que es la barra lateral, un header, que es la barra de arriba, y después tenemos un breadcrumbs, que es una cierta semilla que se va siguiendo para poder tener un seguimiento de la ruta, ¿no? Pero lo importante acá es que tenemos, por ejemplo, acá un share.module, y de esa manera ya le decimos a Angular que esto es mi módulo, y dentro de mi módulo tengo estos componentes que comparten ciertas cosas en común, ¿no? Por ejemplo, acá en share.module tenemos que todos estos componentes comparten la pantalla principal, ¿no? Porque tenemos un header, por ejemplo, arriba, después tenemos sidebar a la izquierda, un breadcrumbs, y esto lo podemos exportar haciendo con este trozo de código acá, y lo podemos usar en otros módulos. También tenemos acá importaciones, y acá export class share módulo. De esa manera exportamos, le decimos al módulo que sea exportable, y de esa manera podemos utilizar esto en los otros módulos. Después tenemos los componentes, ya lo hemos hablado, es la otra cara del HTML. Después tenemos lo que son los templates, que son justamente las vistas que tiene el usuario, digamos, todo lo que es el HTML para que el usuario pueda verlo y pueda interactuar. Después tenemos lo que son los servicios, una
fuerte, digamos, punto fuerte de Angular, que son los services. Los servicios, digamos, nos proveen, por ejemplo, acá tenemos una carpeta llamada servicio y tenemos, por ejemplo, un usuario service, y aquí tenemos todo lo que respecta al usuario, ¿no? Tenemos cosas, por ejemplo, referidas por ejemplo, al rol de lo que es el usuario. Podemos guardar, por ejemplo, el UID, que es un ID único para cada usuario. Podemos pedirle al servicio, por ejemplo, que nos devuelva un token, que es una cadena larga de caracteres que nos permite identificar de manera unívoca la sesión. Acá tenemos lo que son los headers. Y también otro punto muy importante es que nos permite hacer las peticiones HTTP, tanto POST como GET como PUT y las demás, para poder realizar la solicitud del servidor. Y todo esto lo hacen los servicios. Tenemos un servicio para médicos, tenemos un servicio para hospitales. Recordemos que esta es una aplicación para un hospital, y de esta manera los servicios nos ayudan a interactuar, y es como el último tramo, el último trecho de la ruta para ya ingresar y pedirle al servidor la data. Después tenemos que ver el routing, que lo vimos recién, que es cómo se maneja Angular en cuanto son las rutas, ¿no? Las rutas que tenemos son, vamos a ver, acá routing. Bueno, acá se derivan otras, pero por ejemplo tenemos esta estructura de rutas donde si se direcciona o se accede a la ruta vacía, nos manda al barra dashboard, o si no se accede a nada o se accede a alguna ruta que no existe, nos manda a lo que es el no page found component, que es una página nada donde hay muestra alguna imagen con algún error 404, que quiere decir que esa ruta no fue encontrada. Bueno, acá tenemos una imagen para que se entienda mejor. Tenemos el template, que es lo que ve el usuario, que interactúa con el componente. Esto ilustra un poco lo que decía, como que el componente es la otra cara de la moneda del template. Y obviamente un template es lo que ve el usuario estaría aquí arriba y ejecuta un evento que está enlazado con el componente, y el componente lo trabaja pidiendo alguna petición al servidor o modificando alguna variable, guardando algo en local storage, modificando algo en el mismo template, y el componente le devuelve al template con algún tipo, digamos, de no sé, de alguna transformación de alguna data, que aparezca o desaparezca algo, alguna directiva. Y aquí tenemos los servicios, que son los que proveen el componente de la data ya a otro nivel, por supuesto. Y las directivas también, que ya vamos a ver más adelante, que son todos los que son los ngIf, ngFor, herramientas muy potentes que nos provee Angular para poder interactuar y trabajar de una manera muy muy buena. La verdad que para mí Angular es un framework para mi gusto preferido, porque tiene bastante cosas sencillas y cortas y bien entendibles. Si bien es un framework que mucha gente lo tilda de que es muy complejo, que es un monstruo, pero la verdad que es un framework que comparado con otros es muy completo, y bueno, y sobre todo también está mantenido por Google, que es una ventaja porque es una empresa bastante confiable. Entonces, ¿qué son los módulos de Angular y por qué se utilizan? Entonces habíamos dicho que los módulos eran una manera de organizar una aplicación. Angular tiene un propio sistema de modularidad, ya lo hemos visto con el Gmodule, y se puede exportar e importar las funcionalidades con el Gmodule para que lo utilicen otros módulos.
Y para poder generar, digamos, un módulo, se tira el comando, le digo Angular, generame un módulo y le digo el nombre, por ejemplo, puede ser generame el módulo de, por ejemplo, Share, el que hemos visto recién. Entonces le va a crear toda la estructura de Share con el módulo, con las posibles importaciones, exportaciones. Y ahí uno lo va trabajando, tirando código en ese módulo para poder realizar lo que uno desea, ¿no? Que es un componente en Angular y cómo se crea. Bueno, habíamos dicho recién que el componente es la otra cara de la moneda del template. Lo que hace es trabaja con todas las variables y es, digamos, la contrapartida del template. Y de esta manera, acá como bien dice, un componente controla una parte en la pantalla llamada vista. En la vista lo que hace es mostrar al usuario, justamente por eso la vista, porque muestra al usuario la funcionalidad, muestra al usuario todo lo que es los botones, las imágenes, las tablas. Y bueno, cómo se crea un componente justamente con un comando parecido al de recién, nada más que este es ng generame. Aquí nosotros le decimos ng generate component y el nombre del componente, o sea, Angular generame un componente que se llame como de tal manera. ¿Qué es data binding? Explico los diferentes tipos. Es una característica poderosa que acá también lo vemos en esta imagen. Bueno, no lo vemos implícitamente, pero es un enlace en la data, digamos, que uno va a tener en el template, que está controlada por el componente. No es un código estático HTML, sino que está controlado por el componente y permite la sincronización de datos entre el modelo y la aplicación, ¿no? Bueno, los tipos son la interpolación. Si uno pone la expresión, digamos, entre corchetes o entre llaves, la expresión en el HTML lo que hace es, al entrar algún cambio digamos, en lo que es el componente, se carga de esa manera en la vista. O después tenemos un evento, que se realiza algún evento desde el frontend, se modifica esta variable que está del lado del componente, o puede ser de las dos maneras, que se ejecute un evento del lado HTML o que se ejecute un evento desde el .ts. Cómo gestiona Angular el enrutamiento y la navegación. Bueno, tenemos el router y la navegación, se refiere a características. Habíamos hablado ya de lo que es el SPA en inglés, y cambia dinámicamente. Es decir, nosotros podemos tener, por ejemplo, un sidebar a la izquierda, un header arriba, y en la pantalla de abajo, en la del medio, digamos, donde se gestiona todo, ahí uno puede interactuar, puede mover pantalla, puede tocar todo lo que se modifique, mientras lo de afuera no se toque nada. El sidebar queda estático, el header queda estático, y de esta manera toda esta, digamos, vistas quedan estáticas, las dos de arriba y las del medio se mueven. Esto es lo que la potencia que nos da Angular, y esto se hace todo a través de un código, y importando componentes, exportando componentes y estructurando una aplicación. Y si uno la estructura bien de esa manera, es muy fácil el mantenimiento. Bueno, el enrutamiento obviamente se entiende a las diferentes rutas, a los diferentes URL, y la navegación se refiere al acto de desplazarse entre las diferentes vistas. Uno puede hacerle clic en algún botón y redireccionar a una vista, o directamente puede agarrar desde el browser e ingresar a la vista que uno desea con la barra de direcciones del mismo navegador. Que son las directivas. Habíamos hablado mucho de las directivas. Son marcadores en el DOM, Document Object Model, que le dicen a Angular cómo se debe comportar. Puede ser en GIF, por ejemplo, en GIF. Pues tenemos algún ejemplo acá en el código. Acá, por ejemplo, tenemos un ngIf que nos dice, por ejemplo, si
si la longitud de usuario es 0, entonces mostrame este cartel que diga no hay usuarios en ese término, ¿no? En el caso que el ngIf no sea 0, esto no se muestra, lo da falso y esto se deshabilita. Esta es la potencia que nos da Angular y nos permite incrustar todo este código en el HTML, y después cuando se compila todo, obviamente queda una maraña de código JavaScript, pero eso nosotros no vamos a trabajar, simplemente vamos a trabajar del lado de TypeScript. Y después tenemos el ngFor, que es un bucle. Después tenemos el ngClass, que nos sirve para crear clases. Por ejemplo, tenemos una clase en un estilo en CSS, entonces por ejemplo que me pinte en rojo una cierta fila, entonces esa fila va a tener esa clase. Por ejemplo, me crea una clase de estilos en el punto CSS, y esta clase va a tener la posibilidad de mostrarse o no mostrarse si hay algún tipo de, por ejemplo, que tenga una tabla de no sé cuántas corrientes, y tengo una clase que se marca en rojo cierta cuestión cuando no sé, tenga saldo negativo, por decirte algo, algún valor que tenga saldo negativo, entonces esa fila se va a mostrar saldo negativo cuando se active esta clase. Lo mismo, muy parecido al ngStyle, que también me permite hacer eso, o el ngModel, que es otra directiva. La verdad que no recuerdo haber usado ngModel, pero también es otra directiva que se usa bastante. Explica el concepto de servicio. Bueno, habíamos visto ya un servicio anteriormente, y nos sirve para organizar y compartir la lógica. Podemos tener, por ejemplo, variables que compartan entre componentes. Ahora uno se preguntaría cómo hago para compartir entre componentes dos variables. Por ejemplo, cambia en un componente una cosa y necesito que otro componente se entere que esa variable efectivamente se ha cambiado. Lo puedo hacer, una de las maneras, la puedo hacer con los servicios de Angular, que si se cambia algo, bueno, le digo al componente accedeme a ese servicio, y este servicio va a tener una cierta variable, y esta variable se va a cambiar cuando el componente este lo diga, y otro componente o otros componentes, o más componentes, se pueden actualizar esa variable que está en el servicio. Entonces el servicio, como dice acá, comparte. Bueno, en realidad a lo que dice acá el primer ítem no va tanto a eso, pero el ejemplo sí es que esa misma variable sirva o esté de intermediario ahí para que dos componentes se puedan comunicar. Comparte la lógica de negocio, funcionalidad reutilizable y datos entre diferentes partes de una aplicación. Ahí está, eso es lo que decía, datos entre diferentes partes de la aplicación. Separación de preocupaciones. Recordemos que para crear una buena aplicación debemos tener una separación de preocupaciones. Cada componente, cada servicio, cada módulo necesita tener, digamos, las funciones específicas para poder ejecutar la funcionalidad que se necesita, ¿no? Y tiene que cumplir esa función, cumplirla bien, y eso es todo, digamos. Entonces tenemos esa separación de módulos, de componentes, entonces vamos a tener éxitos. Recordemos la famosa frase de divide y vencerás, de uno de los matemáticos que se estudia mucho también en la computación. Tenemos la utilización de código. ¿Por qué reutilización de código? Porque podemos tener funciones en nuestro servicio, y de esta manera acceder a esa función y no estar repitiendo en cada componente el código, y de esta manera reutilizamos mucho código. La inyección de dependencias, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, también nos sirve para testing, que son las pruebas, digamos. La comunicación entre los componentes, lo que yo le había dicho en la primera parte, y gestión de datos también para poder gestionar, dar de alta, borrar variables. Y acá también otro punto fuerte que nos está faltando es la petición HTTP, que bueno, acá viene cómo se maneja la solicitud de HTTP en Angular. Se manejan con un módulo que ya viene, una librería que ya viene en Angular, que se llama HTTP Client,
que proporciona una manera fácil de realizar la solicitud de HTTP y manejar las respuestas. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo en algún servicio. Por ejemplo, en usuario service tenemos acá la importación de HTTP client desde lo que es el módulo de Angular, que Angular/common/HTTP, y de esta manera vamos a tener lo importamos aquí, digamos, en el constructor, y de esta manera ya tenemos la posibilidad de empezar a usarlo desde acá, por ejemplo, this.http, o sea, lo llamamos al módulo HTTP de esta que está en esta misma clase, y a partir de ella podemos hacer get, post, sobre todas las funciones que nos permite HTTP, en este caso un post, y le enviamos al endpoint, digamos, acá tengo una base URL, creo que era acá depende, estamos en locales, localhost, si no es la URL remota, /usuarios, y le enviamos acá también en el post la data, y hacemos un pipe, que ya vamos a ver más adelante, que es una forma de filtrar y dar forma a la data. Y bueno, y acá esto es lo que nos devuelve una respuesta, que lo guardamos en local storage, que es el menú y un token, digamos. Bueno, este es un ejemplo, digamos, de lo que es el HTTP, de cómo se maneja, y se permite realizar todo este tipo de solicitudes, que también, recordamos, puede ser usado y probado también con Postman. ¿Qué es Angular CLI y cómo simplifica el desarrollo? Recordamos, Angular es el cliente de Angular, digamos, es una herramienta de interfaz de línea de comando, que ya lo venimos viendo, digamos, con todos los comandos, y básicamente se instala de esta forma: npm install. Recordemos que tenemos que tener Node para poder ejecutar Angular, y de esta manera podemos pedir al cliente de Angular que haga un ng-new con el nombre del proyecto, en este caso es mi first project, y al hacer el ng-new podemos crear podemos crear, digamos, justamente la aplicación con el ng-new. Obviamente ya habíamos visto antes otros tipos de comandos como el ng-generate, o no sé, tenemos ng-build, ng-start, que nos permite levantar servidores, el ng-serve, que es el que nos permite levantar servidores, que acá está, y bueno, para eso sirve Angular CLI. ¿Cuáles son los life cycles, los ciclos de vida hooks y su caso de uso? Bueno, entonces tenemos los métodos que se ejecutan. Tenemos, por ejemplo, ng-onchange. Esto nos permite qué sucede cuando pasa un cambio en un componente. Acá ng-on-init, por ejemplo, en el ng-on-init, vamos a ver si tenemos algún ejemplo acá también. Acá tenemos ng-on-init, tenemos el componente que es búsqueda, y en el ng-on-init, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Bueno, ng-on-init lo que nos ayuda es a crear y a controlar lo que va a pasar cuando se cargue el componente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en este caso, this.activerouted.params.subscribe, el término y la búsqueda global. En este caso me suscribo a un cierto ActiveRouter. La verdad, esto no me acuerdo bien qué es lo que hacía, pero en este caso, digamos, se puede crear cualquier función. Se puede, por ejemplo, limpiar el local storage, se puede, por ejemplo, refrescar variables, se puede, por ejemplo, disparar una función cuando se carga el componente, y esto es lo que nos permite hacer ng-on-init. Pero así también los ciclos de vida pueden ser después de la que se cargue la vista, ng-on-destroy cuando se cierra el componente. Puede ser que cuando se cierra el componente deseamos limpiar el local storage, o le decíamos, no sé, enviarle a
a la base de datos para saber cuánto tiempo está el usuario en cierta vista o lo que sea. NGDoCheck, la verdad que no me tocó usarlo nunca, pero también estaría bueno que, que ustedes también lo prueben y que pero seguramente no recuerdo bien qué es lo que hace esto, pero es chequea alguna cuestión cuando se modifica algo en el componente y bueno, la misma cuestión para lo que está abajo. Después, ¿qué es Angular Form Validator y cómo se puede implementarlo? El método por el cual se puede mejorar la calidad general de los datos validando la precisión y la integridad de la entrada del usuario. Bueno, básicamente Angular nos provee un formulario, como el formulario de PHP el que he usado, pero en este caso es del lado de Angular y podemos poner por ejemplo el caso de un login puede ser, y entonces qué es lo que va a hacer Angular o nos va a ayudar es a chequear qué es lo que está ingresando el usuario. Por ejemplo, si el usuario ingresa un valor, no sé, con una arroba en el usuario, en el login, y no se ingresó .com o justamente tengo que chequear que sea un mail, nada, esa validación con la ayuda de Angular Form Validator y esto simplemente con una línea de código ya me permite chequear si realmente este es un mail, puede ser, no sé, para la contraseña que sea más larga que cierta cantidad, un montón de funciones, digamos. Y bueno, ¿cómo podemos implementarlo? Justamente con el gValidator, que es lo que nos permite, y la herramienta de Angular para validar formularios. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Este, por ejemplo, es una carga de nombres. Y acá tenemos, por ejemplo, ngIf, name.error y minLength, quiere decir que el nombre, esto no es un login, esto es una carga de un nombre. Tenemos que tiene que ser un carácter mayor a 4, un nombre mayor a 4 caracteres, o el nombre no puede ser Bob, por ejemplo, otra validación más, digamos, pues, obviamente esto ya depende de la aplicación que estén haciendo ustedes y del cliente que tengan ustedes. Y del lado del punto TypeScript tenemos toda la validación, por ejemplo que sea mínimamente requerido de 4 o que el validator.require, que quiere decir que realmente tiene que existir esa validación, que no tenga nombre que Bob, bueno, puede ser acá lo que ustedes quieran, digamos. Dice, y una plantilla en plano técnico. Bueno, acá en realidad esto se refiere a acá está mal ingresado, pero acá nos está preguntando qué son los templates de Angular, que es una plantilla, digamos, un UI, básicamente código HTML y se puede usar una sintaxis especial dentro de una plantilla para construir sobre muchas de las características, ¿no? Y acá tenemos más información en la web oficial, en la última diapositiva le está dejando toda la bibliografía para que ustedes vean, pero básicamente es eso, código HTML que ustedes pueden, digamos, generar, ¿no? Y bueno, y acá obviamente para generar una plantilla se hace un ngGenerate component, se genera un componente y se define la plantilla simplemente porque ya cuando tiramos este comando ya nos crea el HTML, que es el par, digamos, del punto TS, y ya tenemos acá para hacer interpolaciones y todo el data binding que ya lo vimos arriba para poder trabajar con nuestra aplicación, ¿no? Después tenemos los Angular Pipes, como ayudan a transformar los datos. Son fragmentos de código que permiten transformar la data para mostrar un template. Esto yo lo usaba mucho cuando trabajaba con fecha, que por ejemplo de la base de datos venía la fecha totalmente con un formato que yo no quería, entonces me venía con hora, me venía con un montón de caracteres después, entonces yo tenía que filtrar toda esa data
y para esto me ayudaban los pipes, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo que está sacado del libro, digamos, que es cuando se usan los precios, digamos. Entonces cuando el, el precio, por ejemplo, el ítem.precio es el data value, en este caso es digamos, justamente el precio, puede ser, no sé, 100, 200, 250, el precio de algún producto, el nombre del pipe, que es la moneda, y los argumentos que es USD o el símbolo, digamos, ¿no? Entonces, básicamente es eso, para eso lo que se usa, digamos, acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, acá el precio es, si se cumple cierta condición, no tenemos ningún tipo de símbolo, y en este caso, en la pantalla de la derecha, tenemos el precio, así que de esta manera podemos usar el pipe, digamos, para trabajar con la data, podemos mostrar o no mostrar, y lo que tiene también el pipe es que utiliza código, ¿no? Que era una de las características que hemos visto de los servicios, también lo podemos implementar acá. ¿Cómo se pueden comunicar los componentes entre padre e hijo? Bueno, otra característica más. Tenemos que definir acá un input con un data module, y tenemos acá, por ejemplo, el product table, es un componente que hemos creado, un componente cualquiera. Tenemos get products, para acceder a un producto en particular. Después tenemos get products con S, que accede a todos los productos. Podemos eliminar un producto. Y tenemos acá que, por ejemplo, desde el product table podemos acceder a digamos, product component. Tenemos dos componentes, product component, product table component, y podemos acceder al componente hijo, que es model, que es input model, con digamos un cierto código, y de esta manera tenemos el mano a mano ese de los productos. Después implica la inyección de dependencias de Angular y su importancia. Bueno, esto no es necesario que lo aprendan para empezar con Angular, pero sí es importante. Permite definir las clases con decoradores, como componentes, directivos, tuberías e inyectables. Las tuberías son los pipes. Configuran las dependencias que necesitan. Existen dos funciones principales en el sistema, digamos, el consumidor de dependencia y el proveedor, ¿no?, de dependencia. Los objetos se proporcionan clases de una fuente externa. Esto se usa mucho, digamos, para los que son servicios. Acá, por ejemplo, tenemos una inyección de dependencia. Tenemos 4 servicios y un componente. Y lo que hacemos acá es justamente inyectar ese servicio acá en el constructor, y de esa manera podemos usar todo las funciones que tiene Hero Service en nuestro componente. Acá vamos a ver también por ejemplo, inyección de dependencias. Por ejemplo, acá, búsqueda, el caso análogo a lo que estamos viendo en la diapositiva de Bersin, búsqueda service, inyectada a búsqueda service, que es como el servicio propiamente, y este es el nombre que vamos a tener internamente en el componente. Y por ejemplo acá ya lo tenemos inyectado y ya lo podemos usar, ¿ves? Acá, por ejemplo, en esta función que se llama búsqueda global, entonces llamo al servicio que está inyectado aquí en este componente, y hacemos una búsqueda global con un término. Obviamente esta es una función que nos permite llamar justamente al servicio, y de todas estas maneras, acá bueno, tengo un console log que muestra la data por consola, pero por ejemplo acá las respuestas que tenemos de este servicio las asignamos a usuarios, a médicos, a hospitales, a lo que sea, ¿no? Después tenemos que es el lazy load en Angular y cómo lo implementa. El lazy load es carga diferida que nos permite que el proceso de compilación de Angular, impulsado por Webpack, separe nuestra aplicación en diferentes archivos. Lazy loading, hay que decirlo, es que se usa mucho para la performance. Digamos que cuando uno ya tiene la aplicación ya hecha y se empieza a revisar todo para mejorar, esto se usa en la performance, para que se mejore la performance, y que nos permite también
es no cargar todos los componentes de golpe, porque una vez se accede a una ruta o a un módulo y se cargan todos los componentes en memoria, sino que lo que hace el lazy loading es cuando accedo a una ruta, cuando accedo a un componente, a un módulo, recién cargo ese módulo en memoria, porque si no me carga todo y eso va a hacer que la aplicación no funcione de forma eficiente, ¿no? Acá tenemos el link. Bueno, esto vamos a ver si tenemos algún ejemplo acá de lazy loading. Bueno, acá por ejemplo tenemos un pequeño ejemplo que se define con lo que es global children. Entonces cuando accedo a dashboard lo que hago es voy e importo recién acá el children.module, ¿no? Bueno, tenemos otro ejemplo. Pero esa es la idea del lazy loading, que no se carguen todos los componentes, sino que se carguen de a uno y se implementa con esto que yo les decía, que es el load children, que son los angular guards. Digamos, lo que hace básicamente esto es nos permite tener una cierta control sobre las rutas. ¿Cómo protege la ruta? Bueno, acá justamente lo que nos hace los Angular Guards es que nos permite proteger la ruta, nos permite chequear, por ejemplo, si el usuario está logueado, si existe un token en el local storage, si no sé si tiene alguna condición, y si no, puede ser que lo desloguee, puede ser que se limpie algo, dispare alguna acción, y de esta manera protegemos la ruta de la aplicación, ¿no? Y 20, que ya es la última pregunta, dice cómo se puede optimizar el rendimiento de una aplicación. Bueno, hay muchas maneras, obviamente, incluso tengo algunos videos yo he hecho de esto, pero básicamente con lazy loading, que es lo que yo les decía, minimizar la solicitud de HTTP, que digamos básicamente lo que se hace es justamente esto, tratar de reducir la solicitud, tratar de no pedir tanto al servidor porque la red es un cuello de botella. Después tenemos que implementar Webpack para poder tener distintos módulos y distintas... Esto Webpack, hay un curso completo también de Webpack, ya lo vamos a interiorizar un poco más adelante. Y después tenemos optimización de imágenes, recursos, puede ser por ejemplo transformando la imagen en WebP, el cacheo de datos, podemos tener en caché todas las muchas cosas, obviamente no todo, porque el caché recordemos que es más pequeño y es más rápido, pero es más pequeño. Eliminar código no utilizado, tratar de reutilizar código a la máxima expresión, digamos, con los servicios, con los mismos componentes, con los módulos. Bueno, monitorizar y perfilar, hay herramientas que nos permiten, incluso el mismo navegador tiene las opciones, ¿no? de monitorizar, de perfilar, es decir, a lo que se refiere con perfilar es hacer un gráfico, estudiar, por ejemplo, cuando se realiza una solicitud, qué es lo que está sucediendo cuando está lento. Monitorizar quiere decir testear, medir, para poder, digamos, ver a dónde podemos optimizar y meter la mano para modificar eso. Y bueno, y después tener un servidor de producción eficiente, obviamente, que esto excede un poco lo que es Angular, porque ya es backend. Pero bueno, obviamente la optimización de Angular podemos hacer todas las cosas bien, pero si tenemos una red lenta, si tenemos un servidor que se nos cae, si tenemos, no sé, un usuario que no sabe usar la aplicación, entonces no nos va a salir mucho, ¿no? Pero aquí están los tips que ustedes tienen que tener en cuenta y los más usados, ¿no? Y bueno, en fin, la bibliografía está ahí, la documentación de Angular, 2 libros que les dejo ahí para que recomiendo obviamente que los lean. Así que bueno, hasta aquí este video. Ya les está subiendo las preguntas y les está subiendo más preguntas. Recuerden que estas son preguntas de entrevista
y son preguntas que nos permiten hacer un mejor entendimiento de qué es Angular, ¿no?